Mi nombre es Jorge Luis Arce Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 3 de riesgos de tasas de interés. El siguiente video estará a cargo del Dr. Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. En este módulo iniciaremos el análisis y cálculo de los riesgos de mercado. Son 3 riesgos los que usualmente nosotros vemos en nuestras instituciones financieras. El primero de ellos, con el que iniciaremos el módulo, es el riesgo de tasas de interés. Posteriormente, en otros módulos, vamos a estar desarrollando el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de inversiones. Los 3 son riesgos de valoración de mercado y no necesariamente se van a reflejar en pérdidas y ganancias efectivas. Sin embargo, por ser riesgos de mercado y de valoración, tiene sus impactos en la evaluación de las posiciones de las instituciones y en el cálculo de los impactos que el patrimonio recibe cada vez que varían los precios de mercado, como la tasa de interés, el tipo de cambio, los títulos valores, en básicamente el activo y en alguna medida en el pasivo. En relación con el riesgo de este módulo, el de tasas de interés, es uno de los riesgos más desconocidos en nuestras instituciones porque básicamente hay que trabajar todo el balance. Cuando uno habla de todo el balance, hay que incorporar activos y pasivos sensibles a tasas de interés o lo que nosotros llamamos activos productivos y pasivos con costo. La idea del riesgo de tasas es valorar, estimar, calcular en cuánto podría variar el precio, el valor de mercado de una institución cada vez que las tasas de interés varíen y eso impacta los valores de mercado tanto de activos como de pasivos. Por ecuación contable sabemos que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio y si el activo y el pasivo pueden variar su valor de mercado por residuo, por cálculo de diferencia, pues también el patrimonio lo irá a variar. Y esto es importante de mantener claro porque dentro de la regulación financiera de nuestro país, esas variaciones del patrimonio valorado a mercado no solo hay que iniciarlas a calcular, sino también que podría ser necesario un requerimiento de capital adicional para cubrir las potenciales pérdidas de valor que tenemos con este riesgo. Y ese requerimiento de capital también surge por una razón muy importante de nuestro sistema financiero. Es el hecho de que nosotros no manejamos coberturas de tasas de interés en Costa Rica. Y en esa línea, pues cualquier variación de los valores de mercado de activos y pasivos prácticamente iría directa como variación del patrimonio. Para calcular el riesgo de tasas de interés tenemos que identificar 3 factores que lo originan y con base en ellos identificar esos requerimientos de información. El primero de los factores es el factor plazo y en esto nosotros podríamos encontrar el factor plazo también identificado como las brechas de repreciación de la tasa de interés. El factor plazo hace referencia a la realidad de que una vez que varían las tasas de interés, los plazos en los que los activos productivos y los pasivos con costos pueden variar las tasas son diferentes. Y en función de esa diferencia de plazos para variar las tasas de interés, podría ser que en algunos momentos, en algunas semanas o meses, la institución se enfrente a menores utilidades o a mayores costos. Entonces, por ahí es importante recordar que ese factor plazo es lo que en esencia origina el riesgo de tasa de interés. Uno podría pensar en la posibilidad de tratar de igualar los plazos en los que varían las tasas de interés, tanto de activos como de pasivos. Sin embargo, cuando uno pretende lograr eso, se va a encontrar con la imposibilidad de que efectivamente nuestros clientes en las instituciones financieras prefieren ahorros de corto plazo, pero también prefieren créditos de largo plazo. Ahí ya sale algo natural que nos impide, por así decirlo, inmunizar el factor plazo dentro del balance para disminuir o mitigar en la medida de lo posible el riesgo de tasas de interés. Y de hecho, si nosotros pretendemos
entendiéramos y tuviéramos la posibilidad de igualar los plazos de variaciones de las tasas de interés de activos y pasivos, se perdería también el objetivo básico de la intermediación financiera. Entonces, es uno de los factores de riesgo con los que tenemos que vivir, es inherente al riesgo de tasas de interés. Ese factor plazo está capturado en este archivo de Excel por las bandas que ustedes pueden observar en ellos. A manera de ejemplo, y es un ejemplo que también funciona en la realidad, aquí hemos dividido el plazo de variación de las tasas de interés en diferentes bandas. La primera de ellas va de 1 a 7 días, la otra de 8 a 15, de 16 a 30, 31 a 60, hasta bandas de más de 20 años. Entonces, el tema ustedes lo pueden definir propiamente, pueden calcular otros tipos de bandas, pero lo cierto es que la banda de tiempo es la que origina el riesgo de tasas y eso hay que respetarlo porque es un riesgo inherente. Esto nos lleva a una consideración importante cuando descargamos información y es el hecho de que no en pocas ocasiones hay analistas de riesgo de tasas que no descargan ni analizan los impactos de los activos y pasivos con tasas de interés fija. Es más, de hecho esas son las cuentas del balance que pueden generar un mayor riesgo de tasas. En mi práctica profesional yo he visto instituciones que si acaso valoran el riesgo de tasas hasta un año plazo y cuando lo hacen así lo que están haciendo realmente es una proyección del flujo de utilidades olvidando que en el medio hay activos y pasivos con tasas fijas que también pueden causar problemas en el margen de intermediación y en el capital en riesgo. Entonces, sepamos que hay que descargar la información de activos y pasivos, tanto de tasas variables como de tasas fijas. Hay un segundo factor, que es el factor de brecha. Y en este factor entra la posibilidad de que en algún momento, ante la variación de la tasa, la banda sea positiva o sea negativa. Cuando nosotros hablamos de una banda positiva, hacemos referencia a la posibilidad de que los activos que van a cambiar la tasa de interés en ese momento superen a los pasivos que también están en esa banda. Y también tenemos la posibilidad de brechas negativas en la banda, pues ahí se da la situación inversa, que es cuando los pasivos superan a los activos. Una brecha positiva, cuando el activo supera al pasivo en la banda de repreciación de la tasa, no es señal de un factor favorable en el riesgo de tasas. Si la banda es positiva y las tasas de interés van aumentando, pues sí, probablemente esa banda, antes de un año plazo, va a generar un impacto positivo y favorable en las utilidades de la institución. Pero si la tasa fuera a disminuir, ahí vamos a tener entonces una disminución de utilidades. Y como verán ustedes en el cálculo, eso tiene su costo para la institución. Ahora, una brecha negativa, cuando el pasivo supera al activo, no necesariamente es perjudicial. Es perjudicial siempre y cuando la tasa esté aumentando. Y en ese caso, pues tendríamos más pasivos que aumentan su tasa de interés que activos. Pero podría ser una brecha negativa favorable cuando las tasas de interés van disminuyendo. Y ahí la institución se beneficia en un año o menos de plazo. Y el tercer factor que es necesario que lo tengan presente es la variación de la tasa. Un aumento de tasas no necesariamente es favorable y una disminución de tasas no necesariamente es perjudicial. Para tener una idea global del impacto del riesgo de tasas es necesario incorporar los tres elementos simultáneamente. No estamos en capacidad de saber el impacto efectivo neto si solo consideramos uno o dos de los elementos que acabamos de mencionar. Hay que incorporar los tres. La tabla que ustedes tienen en el Excel reúne los tres. El factor plazo está en la fila que se llama mitad de banda. Esa mitad de banda viene siendo como un promedio de los plazos en los que tardan las tasas de interés en variar en cada una de las bandas. Por ejemplo, en la primera banda, que es de 1 a 7 días, el promedio es 8. 1 más 7 entre 2 nos da 4. En la segunda banda, de 8 a 15 días, la suma da 23, entre 2 da 11 y medio. Esas mitades de banda, así como están definidas, nos van a permitir identificar las consecuencias del factor plazo dentro del cálculo del riesgo de tasas de interés. Una vez que hemos definido las bandas,
el requerimiento de información para completar los datos y completar el archivo consiste primero que todo en descargar los saldos vigentes en alguna fecha específica de activos y pasivos. No es necesario incorporar los intereses, aunque en algunas regulaciones y algunas prácticas financieras los incluyen también. Una vez que hemos descargado los saldos vigentes, tanto de activos como de pasivos, tenemos que identificar en qué fecha la tasa de interés de cada uno de esos activos y pasivos puede variar. Si es fecha variable, el contrato dirá en qué momento, tal vez cada mes, tal vez cada 3 meses, tal vez cada 6 meses, puede la institución revisar la tasa de interés de sus cuentas de activo y pasivo. Pero también en el caso de las cuentas con tasa de interés fija, lo que es importante tener identificado es la fecha de vencimiento del contrato. Ambas fechas nos van a permitir colocar los saldos de acuerdo con la banda. Por ejemplo, si la tasa de interés puede ser revisada mensualmente los 30 de cada mes, a la fecha de hoy habría que contar cuántos días restan al 30 del mes para poder variar la tasa de interés y colocar en esa banda la información del saldo. Puede ser que también cambie cada 3 meses, en cuyo caso también hay que calcular los días que quedan para que la institución tenga el derecho contractual de variar la tasa de interés. En relación con las tasas fijas, la institución tiene que conocer la fecha de vencimiento del activo y del pasivo. De esa forma también es necesario contar los días, los meses y ubicar el saldo de ese contrato de tasa fija en la banda correspondiente. Y en el caso de las operaciones que todavía les resta más de un año de vencimiento, procede de la misma forma. Por ejemplo, un crédito hipotecario al que le restan 11 años, hay que colocarlo en la banda correspondiente. Si ya se va acercando la fecha de vencimiento, pues ese crédito va a irse acercando a la primera banda. El tema es básicamente contar los días que restan para el cambio de tasa y colocar ahí la información del saldo vigente de la operación del activo y del pasivo. Esa es la segunda pieza de información que requerimos. La tercera tiene que ver con las tasas de interés y aquí puede haber dos variantes. En modelos muy avanzados, en modelos donde la economía permite tener valores de mercado precisos, bien calculados, pues estaríamos buscando la curva de rendimientos y a partir de ella elaboraríamos las tasas de descuento con las que se van a calcular los valores de mercado de las cuentas. Sin embargo, también existe otra modificación que consiste en trabajar con las tasas de interés en cada una de las cuentas del activo y del pasivo que la institución ha devengado en el último año. Esta es la más práctica porque es información que está a disposición de la institución y eventualmente también se puede trabajar sin necesidad de una tasa de interés de rendimiento de mercado. Así las cosas, el primero de los indicadores, que son dos, del riesgo de tasas de interés, tiene que ver con el margen financiero en riesgo o por una traducción directa del inglés lo podríamos llamar también ganancias en riesgo. Es el primero de los indicadores. El otro es el valor de mercado del patrimonio, que también se llama duración, o más recientemente valor económico de la empresa. Para comenzar a calcular el margen financiero en riesgo, tenemos que identificar dos procedimientos. Uno, que es calcular ese margen financiero en riesgo, esas ganancias en riesgo, vía las bandas, usando las bandas de repreciación de la tasa, los plazos. Pero también, y es de mucha utilidad, podríamos ver esas ganancias en riesgo utilizando las cuentas del balance directamente. Vamos a iniciar la explicación del cálculo de las ganancias en riesgo vía bandas. Y en el archivo que ustedes tienen, esas están inmediatamente por debajo de la información que ustedes tienen en el cuadro. Si bajamos, aquí hay una secuencia de indicadores que es muy importante considerarlos. Ya sabemos que la mitad de banda viene siendo el plazo medio en el que tarda la tasa de interés en variar en cada plazo. Es decir, por ejemplo, en la primera banda tenemos un 4, esa es la mitad de banda. Si la tasa variara hoy, tendríamos que esperar 4 días para iniciar el cambio de las tasas de interés de esa banda. Es un promedio. Es decir, vamos a iniciar o vamos a pasar 4 días con una tasa de interés que no ha variado, mientras que por cálculo de interés comercial,
Los otros 356 días del cálculo del interés, pues podría ser la vigencia de la nueva tasa. Si pasamos a la banda que sigue, el plazo medio es de 11 días y medio. Eso quiere decir que en promedio durante 11 días y medio no vamos a poder variar la tasa en esa banda. Es decir, los activos y pasivos mantendrán la tasa que traían. Sin embargo, durante 348 días y medio del plazo comercial del cálculo del interés, pues podría regir la nueva tasa. En la tercera banda tenemos un plazo medio de 23 años, 23 días. Eso implica que durante 23 días no vamos a poder variar la tasa de interés de los activos y pasivos de esa banda, pero durante los otros 337 días podría regir la nueva tasa. Ahora, me voy a mover hacia la derecha para ver las bandas de más de un año plazo porque esas son muy importantes dentro del cálculo de las ganancias en riesgo. En la banda de 360 a 720 días, ahí estarían los activos y pasivos que estarían cambiando la tasa un año después de la variación de hoy y tardarían en promedio un año. Eso quiere decir que tendrían que esperar 540 días y medio en promedio para variar la tasa. Son tasas fijas. Y en ese sentido, la institución no va a poder variarlas en el cálculo anual de la utilidad. Y por consiguiente, todas las bandas que tienen más de un año plazo para variar la tasa van a representar un costo de oportunidad de la institución. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces dejamos de lado el cálculo de cuántos intereses podríamos dejar de estar ganando por una política de tasas de interés fijas. Y no es que las tasas de interés fijas sean una mala estrategia. Es que hay que estudiar el entorno de si las tasas de interés van aumentando o van disminuyendo, como para favorecer ya sea créditos de largo plazo con tasa fija o ahorros de largo plazo con tasa fija. Ese es un tema más que todo de investigación económica, de si le conviene a la institución hacer cuentas activas y pasivas a más de un año plazo con tasa fija. Lo usual es tener una combinación de tasas variables y de tasas fijas como para ir compensando los efectos de la variación de la tasa. Entonces, antes de un año plazo, las variaciones de la tasa de interés toman lugar efectivamente dentro de las variaciones de la utilidad anual. Por así decirlo, podrían constituir una proyección del flujo de utilidades. Para las bandas de más de un año plazo no hay variación de tasas efectiva. Eso quiere decir que la utilidad generada por esas bandas tampoco va a variar. Sin embargo, como estamos hablando de temas de riesgo, ellas pueden representar un costo y eso es lo que vamos a ver en la parte baja de esta tabla. Dentro de los primeros elementos que tenemos en la tabla, haciéndonos a la izquierda, está el descalce marginal. Esa es la brecha. Es la diferencia entre los activos y pasivos. Y ya sabemos que si la brecha es positiva, es porque tenemos más activos que pasivos. Si la brecha es negativa, tenemos más pasivos que activos. Recordemos que un signo positivo no es favorable necesariamente y un signo negativo no es perjudicial necesariamente. Si tenemos, como ustedes pueden observar, la mitad de banda como el plazo medio en el que tarda la tasa de interés en cada banda para variar, tenemos una definición de lo que se llama periodo abierto en días. El periodo abierto en días es el plazo en el que regiría la nueva tasa. Y ahí está expresado en días. Si nosotros consideramos que el interés comercial se calcula a 360 días plazo, la diferencia entre esos 360 días y la mitad de banda nos estaría dando el periodo abierto en días, como aquel plazo en el que estaría rigiendo la nueva tasa. Cuando uno se mueve hacia las bandas de más de un año, el periodo abierto en días es negativo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el signo. Hay que interpretarlo, pero no hay que decir que es menos 180, como en la banda de 721 a 360 días. Uno lo que diría ahí con ese menos 180 días y medio, es que las cuentas de esa banda tardarían medio año más en promedio después del primer año de la variación. En la banda que sigue, nosotros estaríamos diciendo que las cuentas que están en esa banda tardarían en promedio 2 años y medio más después del primer año de la variación. Es decir, son tasas de interés fijas, pero un signo negativo en las bandas de más de un año es importantísimo
para generar el concepto de ganancia en riesgo, porque representarían potencialmente costos de oportunidad en las utilidades. Tenemos el factor plazo también convertido en años, dividiendo el periodo abierto en días por 360, el plazo comercial de los intereses. ¿Por qué lo expresamos en año? Porque el valor de mercado que vamos a calcular según los indicadores en la duración se hace con valores presentes, con cálculos de valor presente. Y ahí tenemos que incorporar la anualización del plazo de la tasa de interés. Por eso es importante tener claro que todo el trabajo que hacemos de riesgo de tasas de interés es anualizado. Al tener ya todo esto definido, tenemos que calcular el impacto que va a recibir el margen en riesgo si la tasa de interés variara. Ahora, como hay un plazo de por medio en el que la tasa de interés no va a variar, el impacto no se obtiene multiplicando directamente la brecha o descalce marginal por la variación de la tasa, porque hay días de por medio donde la tasa no va a variar y tenemos que descontar ese tipo de efectos sobre el cálculo del impacto. Para hacer eso, como método corto, existe y se aplica en este ejercicio la multiplicación de ese descalce marginal o brecha por el periodo abierto en años. Y con eso obtenemos una base de cálculo donde el plazo en el que la tasa de interés queda fija ya no se considera para el cálculo del impacto de la tasa de interés. Es un procedimiento corto que podría tener un desarrollo más amplio y complicado, pero aquí vamos a usarlo como un método directo para evitar la posibilidad de calcular tasas de interés ponderadas por plazo y valorar el impacto del cambio en sus tasas de interés. Entonces vean que aquí viene un cálculo que se llama brecha sensible a tasas. Esa brecha se obtiene al multiplicar el descalce marginal por el periodo abierto en días, en años. Y es sobre esa brecha sensible a tasas que se calcula el impacto de la tasa de interés. El impacto lo vamos a suponer a manera de ejemplo como una variación de un punto porcentual o 100 puntos básicos. Cuando nosotros multiplicamos esos 100 puntos básicos o ese 1% que ustedes ven en la fila por la brecha sensible, estaríamos obteniendo el resultado de cuánto podría variar el margen financiero en riesgos cuando varían las tasas de interés. Para las bandas de menos de un año, ese impacto se puede considerar como una proyección del flujo efectivo de utilidades. Para las bandas posteriores al año, eso vendría a representar en algún momento un costo de oportunidad por no poder variar la tasa inmediatamente. El margen total en riesgo, como ustedes lo pueden observar en la fila 41, es de $2.009. Aquí sí hay que tener cuidado y separar lo que puede variar en un año plazo o menos de lo que puede variar a más de un año plazo. En la primera banda, si la tasa de interés aumentara en un punto, los activos y pasivos de esa banda podrían aumentarnos la utilidad del año en $1.613. Es una banda positiva, hay más activos que pasivos, por consiguiente, un aumento de la tasa de interés provocaría un aumento de utilidades pero efectivas, porque es una banda contemplada dentro del año plazo. La segunda banda, al multiplicar el descalce marginal por la variación de la tasa del 1%, tiene un impacto también efectivo de $2.411. Y así, si vamos sumando y vamos multiplicando, podríamos llegar hasta las bandas de un año plazo, que serían bandas que podrían concedernos un aumento de utilidad en el evento de que la tasa de interés aumentara. Si sumáramos los impactos desde la banda de 1 a 7 días hasta la de 181, 360 días, tendríamos un impacto sumado efectivo en la utilidad del año de $3.298. Uno podría esperar que esa variación o ese impacto sea un flujo proyectado de utilidades. Sin embargo, en las de más de un año ya sabemos que no podemos variar la tasa. Pero una variación de la tasa puede representarle a la institución una ganancia adicional, no aumentando las utilidades, sino ganancias por encima de las que estaría redituando el mercado, o podría también mostrarnos pérdidas de oportunidad por no variar la tasa. El impacto agregado de esa variación del 1% sobre las brechas sensibles a tasa nos dicen que un aumento de tasas de interés podría generarle a la institución dejar de recibir, no disminuir,
dejar de recibir el equivalente a $1,289 en el año. No es una disminución porque las tasas de interés no han variado y por consiguiente la utilidad efectiva no varía en esas bandas, pero sí estaríamos dejando de generar utilidades mayores por $1,298. Y ahí ya vemos entonces que ante un aumento de la tasa vamos a tener un costo de oportunidad por no poder ajustar las tasas de interés de activos y pasivos con tasa de interés fija a más de un año plazo. Ahora, si la tasa de interés disminuyera en un punto porcentual, el análisis se revierte completamente. Y ahí diríamos que si aumentaran las tasas de interés en un punto porcentual, es probable, sería esperado, que la utilidad del año disminuyera en $3,298. Ahí vamos en sentido contrario. Las brechas a un año plazo son positivas, por consiguiente, una disminución de la tasa de interés provocaría una disminución de utilidades de 3.298, pero en las tasas a más de un año plazo, la institución contractualmente puede dejar las tasas como están, no disminuirlas, en cuyo caso tendríamos utilidades superiores a las que espera el mercado por $1,289. No es que estén aumentando las utilidades del año porque son tasas fijas, sin embargo, como no las bajamos, estamos ganando de más $1,289. La suma de ambas nos da los $2,009. Entonces tenemos claro que a más de un año plazo hay activos y pasivos con tasa de interés fija a los que no les vamos a mover la tasa de interés y por consiguiente a veces podemos salir más beneficiados o podemos salir perjudicados por no moverlas. Ahí es donde entra entonces la estrategia de tasas de interés. Sin embargo, también dentro de un año plazo, en las bandas que efectivamente tienen impacto en las utilidades, hay costos de oportunidad del plazo. En la primera banda, tenemos que esperar 4 días con la misma tasa de interés. Eso quiere decir que en la primera banda, si nosotros no aumentáramos la tasa de interés, dejaríamos de recibir $18 de ganancia. Las dejamos de percibir porque sencillamente tenemos que esperar 4 días al aumento. Ahora, si la tasa de interés fuera a disminuir, estaríamos ganando de más durante 4 días $18. Siempre la tasa que se mantiene fija nos va a representar algún costo de oportunidad. La segunda banda es positiva y tarda 11 días y medio en variar la tasa de interés. Si las tasas de interés van para arriba y la banda es positiva, dejamos de generar utilidades adicionales por $80. Tenemos que esperarnos 11 días. Ese es el costo de esperar 11 días. Ahora, si las tasas fueran a disminuir y la banda es positiva, estaríamos durante 80 días generando un poco más de intereses a la espera de ajustar las tasas hacia abajo. La tercera banda tiene un plazo de repreciación de 23 días y es positiva. Esperar 23 días para subir las tasas en un punto porcentual les representaría a la institución dejar de ganar, dejar de devengar $44. En tanto que una disminución de tasas le favorecería durante 23 días devengando una tasa relativamente más alta. Me detengo aquí porque la banda que sigue es negativa y es importante tener claro que ahí cambia todo el análisis. La banda que sigue de 31 a 60 días tiene más pasivos que activos. Si la tasa de interés aumentara, esa banda nos va a provocar una disminución de utilidades en el año. Sin embargo, como tenemos que esperar en promedio 45 días y medio, nos estaremos ahorrando costos por $171. Eso es un costo que no lo estamos asumiendo. El aumento de las tasas va a comenzar en el día 45 y medio, por consiguiente no vamos a subir las tasas de los pasivos durante esos días. Y como no está subiendo contractualmente nuestros pasivos, el mercado nos dice ustedes están generando, por así llamarlo, un ahorro de 141. Sin embargo, si las tasas fueran para abajo, y tenemos que esperarnos 45 días y medio para disminuirlos, esos 171 es un costo, es decir, estamos pagando de más, porque no pudimos bajar la tasa inmediatamente. Entonces, aquí hay que saber interpretar el signo, tanto el positivo como el negativo en los impactos, en función del signo de la brecha y del plazo que estamos esperando. Con estos $2,009 calculados vía bandas y brechas, tenemos el indicador del margen financiero en riesgo.
Por este margen también lo podemos evaluar vía las cuentas del balance y eso nos va a permitir tener una idea más integrada de cómo hacer una estrategia de tasas de interés tanto en las captaciones de los asociados y del público en general como en la colocación de crédito. El margen financiero en riesgos calculado por el lado del balance está en las últimas columnas de este cuadro en la parte superior. Nos movemos ahí y vamos a darnos cuenta que tenemos algunas columnas adicionales donde vamos a valorar el cambio de la tasa de interés, pero ya no por banda, sino por plazo. Y aquí lo importante es rescatar, y ustedes pueden seguir las fórmulas con la función F2 del Excel, es que en promedio, si la tasa de interés variara, el activo tarda 361 días en variar la tasa. Es decir, en promedio tardan un año. El pasivo tarda un poco más, 381 días. Si las tasas de interés aumentaran, el que aumenta más rápido la tasa es el activo. Tiene una mayor rotación. El pasivo es un poco más lento. Y eso entonces ya nos manda una idea, nos da una idea de que la utilidad puede salir favorecida ante un aumento de tasas de interés porque el activo rota más rápidamente que el pasivo. Situación contraria se va a presentar si las tasas disminuyeran. Cuando la tasa disminuye, el que va a disminuir más rápidamente las tasas en promedio es el activo, mientras que el pasivo va a ir más lentamente y eso nos va a perjudicar el margen financiero en el riesgo. Entonces, reitero, tener activos y pasivos negativos en una banda, positivos en otra, o tener diferencias de plazos, como en este caso 361 y 381, no necesariamente es favorable o perjudicial. Todo depende del movimiento de la tasa de interés, si es un aumento o si es una disminución. Al igual que lo hicimos con las bandas, aquí también hay que calcular el periodo abierto en días. Y quiero fijarme, para poder analizar mejor la interpretación, en la cartera de crédito. El saldo de crédito tiene en promedio 414 días para variar la tasa. Es un crédito de relativo largo plazo y tasa fija. Es decir, si la tasa variara hoy, la institución tendría que esperar en promedio 1,15 años para variar la tasa. Es decir, 0,15 años más allá del primer año de la variación. Eso es cierta rigidez en la variación de la tasa. Y también, así como está en el crédito, está en algunos pasivos. Las tasas fijas generan en alguna medida rigideces que pueden ser importantes dependiendo de para dónde va la tasa. En el caso del crédito, que es el ejemplo que más podríamos comprender fácilmente, si la tasa de interés aumentara, tendría que esperar la institución 414 días para variar la tasa de los créditos en promedio. Si tiene que esperarse más de un año, en promedio, el impacto en las utilidades del año va a ser menor. En este caso, la fila, nos permite ver lo siguiente. Si tiene que esperar más de un año para variar la tasa, un aumento de tasas de interés le hará a la institución dejar de recibir en el año $5,186 de utilidades. Ese es el costo de oportunidad, porque la tasa de interés sube y yo no puedo subirla en la cartera de crédito, sino tener que esperar hasta 414 días. Claro que esto es cuando la tasa de interés sube, la institución deja de ganar más de $5,000 en el año, pero si la tasa de interés disminuyera, la institución estaría devengando más intereses que los que el mercado está pidiendo por un monto de $5,186. Claro que aquí más bien la disminución de tasa nos favorece. Sin embargo, la posibilidad de que la institución no disminuya la tasa y trate de aprovecharse de una tasa fija alta en comparación con el mercado puede activar el riesgo de liquidez. Hay casos en los que efectivamente las personas, cuando ven que las tasas de interés que tienen están muy elevadas, son fijas y no han disminuido porque el mercado va para abajo, pues básicamente lo que hacen es refinanciar su deuda con su institución. Entonces, aquí se activan todos los riesgos, todos. Y al final de cuentas uno tiene que tener mucho cuidado con eso. De igual forma, hay pasivos que también van a tener impactos efectivos dentro del año e impactos de oportunidad, costos de oportunidad a más de un año plazo. Pero aquí vamos a verlo de la siguiente forma. Cuando vemos los totales, en este caso,
Si la tasa de interés aumentara en un punto, por el lado del activo la institución estaría dejando de recibir $64 en el año, porque tiene tasas fijas. Y por el lado del pasivo estaría ahorrando $2.073. Sale beneficiada. Si está dejando de recibir $64, pero se está ahorrando $2.073, el impacto neto de esas variaciones es también de $2.009. Tiene que salir idéntico al impacto del margen financiero por filas. Pero reitero aquí el concepto. Si la tasa de interés aumentara en un punto, dada la rotación del activo, pues vamos a tener que la institución va a dejar de recibir en el año $64, pero igual va a tener que esperarse 381 días en el pasivo para aumentar las tasas. Eso quiere decir que se está ahorrando $2.073. Sale ganando. Ahora, si la tasa disminuyera, la institución estaría ganando de más por un tiempo $64 en el año, pero estaría pagando de más, a la espera de que bajaran las tasas de los pasivos, $2.073. En este caso sale perjudicada. La forma de poder observar mejor el impacto no es necesariamente en moneda, sino en términos relativos. Y para hacerlo en términos relativos necesitamos el margen financiero del año. Ese margen financiero son las utilidades de la institución que se obtienen al calcular los intereses devengados, multiplicando la tasa del activo por su saldo, y los intereses devengados del pasivo, multiplicando la tasa del pasivo por los saldos del pasivo. Al hacer este cálculo en el margen financiero que ustedes observan en la columna U, tenemos que en un año la institución habría generado $365.471 de utilidades. Los 2009, que es el impacto en riesgo, ¿cuánto representan de los $365.471? Representan el 0,55%. Esa es una interpretación que se parece al concepto de elasticidad de la economía. Si la tasa de interés variara en un punto, el margen financiero en riesgo podría variar 0,55%. Y ese es el número sobre el cual se le pone atención para establecer límites al riesgo, para establecer alertas o incluso para direccionar la estrategia de tasas de interés. Pareciera un número bajo, pero también el hecho de que uno lo vea bajo o lo vea alto va a depender del apetito de riesgo de la institución. Y ese es un tema de riesgo estratégico que eventualmente ustedes lo pueden observar en otros ejercicios. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.